Buenos días, ¿cómo estamos? Hoy es viernes 11 de abril y vamos a continuar estudiando el libro de Romanos, capítulo 2. Por lo cual, no tiene excusa, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues a juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú juzgas, practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Piensa esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas, haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. O tienes un poco de riqueza, de su bondad y tolerancia y paciencia, e ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Pero cuando, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira de la revelación de justo juicio de Dios. Mira aquí lo que está diciendo aquí en el versículo 1 del capítulo 2. Por lo cual, no tienes excusa, hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues a juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú juzgas, prácticas las mismas cosas. Entonces está diciendo aquí, hay personas que no van a tener excusa, no van a tener excusa, ¿quiénes? Los que están jugando a otros. ¿Por qué? Porque están haciendo lo mismo. Entonces no van a tener ninguna excusa. Y aquí lo que podemos ver es de que Dios va a pedirle cuenta a todos, por igual. A todos Dios le va a pedir cuenta. Entonces, fíjate, sabemos que el juicio de Dios justamente caerá sobre los que practican tales cosas. Las personas que practican tales cosas, que están jugando a las personas y están haciendo lo mismo que esas personas están jugando, Dios va a hacerle un juicio a ellos. Mira la pregunta que hace aquí Pablo. Piensa esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas, hace lo mismo. ¿Qué escaparás del juicio de Dios? No, Dios es el que te va a condenar porque tú estás haciendo lo mismo que a las personas de que usted está condenando. Otra pregunta aquí. ¿O tienes un poco de riqueza de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Hay que arrepentirse. Muchas veces nosotros cometemos pecados y no nos arrepentimos de los pecados. Y mientras que no nos arrepentimos de los pecados, vamos a continuar en el mismo proceso que teníamos anteriormente y la relación con Dios se va perdiendo. ¿Por qué? Porque Dios, Dios, Dios no se junta con los pecadores. No, Dios no ama a los pecadores. Dios ama a los pecadores, pero Dios no ama al pecado. Fíjate cómo dice aquí, o tienes un poco un poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia. Dios tiene bondad, tolerancia y paciencia. Entonces las personas ignoran la bondad de Dios, ignoran la bondad de Dios, que esa bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos en todas las cosas malas que nosotros estamos haciendo. Pero causa Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Va a venir un juicio, vamos a venir un juicio para todos, el que haga lo bueno y el que haga lo malo.
Y entonces, el día de ese juicio, la ira de Dios va a ser grande contra las personas que esas personas no están obedeciendo a Dios y esas personas están haciendo lo que le da la gana. Mira, el menosprecio. Aquí, pero por causa de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti el día de la ira de la revelación. Fíjate lo que está diciendo aquí acerca de menospreciar las cosas de Dios. Vamos a ir aquí al libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 10. Y vendrás luego y se pondrá delante de ti, de mí, en esta casa que, que es llamada para mí nombre, y dirán, ya estamos salvos para después seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener cuidado porque a Dios no le gusta el pecado. Dios es limpio, Dios es sano, Dios es puro y Él quiere que nosotros seamos así también. ¿Ok? Versículo 6. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacerles bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, de juicio primeramente, también del judío primeramente y también del griego, pero la gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque Dios no hay excepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Bueno, mira aquí como dice aquí en el versículo 6. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Él pagará a cada uno mediante, conforme a sus obras. Eso lo podemos ver en el libro de Salmos, capítulo 62, versículo 12, que dice así: y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. También en el libro de Proverbios, también capítulo 24, versículo 12, dice así: si dices, mira, no sabíamos esto, no lo tienes en cuenta el que sondea los corazones. No lo tienes en cuenta el que sondea los corazones, no lo sabe el que guarda tu alma, no dará a cada hombre según su obra. Ese es Dios, Dios conoce lo. Muchas personas dicen, no, yo no lo sabía, pero Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Mira lo que dice aquí el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria a su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Según la conducta, según como tú has actuado, es de la forma en que Dios va a actuar con usted. Estamos esperando a Dios, pero estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Y si Dios viene en estos momentos, y si Dios viene en estos momentos, usted no se ha arrepentido de sus pecados, usted no ha cambiado de su vida, va a tener problemas con Dios. A lo que por la perseveración en hacer el bien busca gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, era ira e indignancia.
¿Ok? Entonces, fíjate, las personas que perseveran en hacer bien, que siempre están haciendo bien y buscan gloria y honor y inmortalidad, esas personas van a tener vida eterna, pero los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación van a tener el día de juicio. Habrá tribulación y angustia, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, el judío primeramente, también al griego. Aquí está diciendo, mira, el que hace las cosas malas, ¿qué va a hacer? Va a haber juicio para que las personas que van a hacer las cosas malas. No hay distinción. El juicio va a ser para todas las personas. No hay distinción con Dios, no hay distinción. El que hace las cosas malas va a tener problemas, el que hace las cosas buenas va a tener vida eterna, pero el que hace las cosas malas, la ira y la indignación va a caer sobre ellos. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, de judío primeramente y también de griego, pero también va a haber honor, aquí ese contraste, el que hace lo bueno y el que hace lo malo, pero también habrá honor y paz para todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. Sí que hay que hacer cosas buenas, siempre hay que hacer las cosas. A veces que nos hacen cosas malas nosotros y nosotros queremos pagar de la misma manera que nos están haciendo. Nosotros tenemos que dejarle el juicio a Dios. Nosotros tenemos que dejar que Dios tome la revancha en contra nosotros. Que Dios se pelee por nosotros. Nosotros no tenemos que pelear. Nosotros tenemos que hacer las cosas buenas. ¿Ok? Versículo 9. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno y el judío primeramente y también al griego. Versículo 11. Versículo 11. Porque en Dios no hay excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todo el que ha pecado bajo la ley, o la ley, será juzgado. Entonces, fíjate lo que está diciendo aquí lo que está diciendo Dios. Dios no tiene excepción de personas. Él no tiene excepción de personas. Él no tiene excepción de personas. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley, serán juzgados. Así que no hay excusa. Dios no hace excepción en las personas. Si tú hiciste lo malo, vas a ser condenado. Y si hiciste lo bueno, a ser exaltado y vas a tener la vida eterna. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Mira como lo dice aquí el hermanito Pablo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Que está hablando aquí de los que cumplen las cosas de Dios, los que hacen la palabra de Dios, no lo que oigan, porque sí, hay personas que oyen, todo el mundo oye, pero hacen lo que le dan la gana. Hacen lo que le dan la gana, pero entonces, si tú haces lo que tú te da la gana a ti, no vas a ser justificado, no vas a ser justificado, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán los justificados. Si tú cumples la ley, tú serás justificado, pero si tú no cumples la ley, no vas a ser justificado porque eres un oidor que no estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Mira cómo dice aquí,
14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándoles una vez y otra vez, defendiéndoles. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgara los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Bueno. Vamos a ver lo que dice aquí en el 14. O que cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. ¿Qué está diciendo aquí el hermano Pablo? Porque los gentiles que no tienen la ley, los gentiles no tienen la ley y cumplen por instinto los dictados de la ley, va, por instinto ellos están cumpliendo lo que dice la ley. Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Ellos mismos se están poniendo una ley para ellos mismos. ¿Por qué? Porque están cumpliendo las cosas de la ley. Porque muestran, fíjate aquí lo dice, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Qué quiere decir? De que ellos tienen puesto la ley en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándoles unas veces y otras veces defendiéndolos. Bueno, usted no ha pensado muchas veces lo que ha sucedido. Vaya, si verdaderamente usted es cristiano y verdaderamente usted piensa en las cosas de Dios y en las cosas malas que usted ha hecho, muchas veces usted dice, bueno, yo hice esto, yo hice esto es erróneo lo que yo he hecho. Esto que yo hice es erróneo. Yo tengo que arrepentirme, pero muchas veces también uno piensa que las cosas que uno está haciendo, uno las está haciendo con amor y uno las está haciendo como Dios quiere que lo haga. Por eso mismo que aquí está diciendo, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndoles, unas veces acusándolos y unas veces defendiéndolos. Acusándolo es cuando ve de que estamos haciendo cosas malas, pero defendiéndonos cuando ve de que nosotros estamos haciendo las cosas por Dios y para Dios. El día en que Jesús, según mi evangelio, Dios juzgara los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Fíjate lo que dice él, según mi evangelio, según mi evangelio. Pero él está diciendo aquí, según mi evangelio, es de lo que él ha hablado acerca de Jesús, lo que él ha hablado acerca de Dios. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgara los secretos de los hombres mediante Cristo y Jesús. El evangelio, según mi evangelio, según a lo que yo he aprendido acerca de lo que va a suceder, que va a venir el día de juicio. Muchas personas, muchos cristianos hoy en día, muchos están en la iglesia y están haciendo y riéndose y gozando y qué sé yo, pero no están cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. No están cumpliendo, y si usted no está cumpliendo con lo que ve la palabra de Dios, va a venir el día en que venga, entonces te va a juzgar a ti, a mí y a todas las personas, al griego primeramente y después a los gentiles, ¿ok? Al griego no, primeramente a los judíos y después a los gentiles, ¿ok? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a las cosas que nosotros hacemos por Dios y para Dios, porque el día de juicio viene. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorea en Dios, y conoce su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, e instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tiene la ley expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú eres que enseña a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas
que no debes robar, robas. Tú que dices que no debes cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a ídolos, saqueas los templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incursizo cumple los requisitos de la ley, no se considera su incursión como circuncisión. Y si el que físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo que es exteriormente, ni la circuncisión es eterna en la carne. Pues es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Ok, 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 ok. Vamos a empezar aquí en el versículo 17. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorias en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienen la ley, la impresión misma del conocimiento de la verdad. Fíjate lo que está diciendo aquí Pablo. Bueno, si tú eres judío, apoyas la ley, te glorias en Dios, conoces la voluntad, que apruebas las cosas, apruebas también las cosas que son esenciales, incluido, apoya las cosas que son esenciales, incluido ¿por qué? Por la ley. Y te confía en que eres guía, te confías de que eres guía de los ciegos, que está guiando a las personas que no conocen a Dios, instructor de los necios, y que eres maestro de la naturaleza, de lo que le falta madurez, y tienes en la ley expresión misma del conocimiento de la verdad. Tienes en la ley el conocimiento mismo de la ley. Fíjate lo que está sucediendo aquí. Tú, pues, que enseña, le está diciendo, tú que enseñas a otro, no te confíes a ti mismo. Tú que enseñas a otro, no te confíes, no te enseñas a ti mismo. Dice tú que te enseñas a otro, estás enseñando a otro, conoces la ley, conoces las cosas acerca de Dios, eres guía de los que no conocen a Dios. Pero tú que practicas, fíjate, ahora aquí como dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseña a ti mismo. Tú que enseñas a otro, tienes que enseñarte a ti mismo, tienes que poner en obra lo que tú estás enseñando, lo que tú estás aprendiendo, tienes que hacerlo tú mismo. ¿Por qué? No es bueno. Dice, a ti mismo, tú que practicas, tú que predicas que no debes robar, roba. Entonces, si tú predicas que no debes robar y entonces estás robando, eso no es bueno. Tú que dices que no debes cometer adulterio, adulteras, tú de abominar los ídolos, saqueas templos, tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios, por tal como está escrito,
el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Entonces, mira qué cosa más bonita aquí está diciendo Pablo, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Ellos no están sirviendo de ejemplo, ellos están haciendo cosas que no son debidas. Entonces, cuando están haciendo cosas que no son debidas, por eso mismo hay muchas veces de que dicen que ¿para qué van a ir a la iglesia? ¿Que por qué van a hacer esto por Dios? Cuando están viendo que las personas que están dentro de la iglesia, las personas que están de, de, de líderes, están haciendo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? De que las personas están blasfemando en nombre de Dios entre las personas que no conocen la ley, que no conocen a Dios. Mira, a ver lo que dice aquí en Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 5, dice así. Y ahora, ¿qué hago yo aquí? Le declara el Señor, viendo que se llevan a mi pueblo sin causa. También declara el Señor, su dominación, sus dominadores dan gritos y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día. Todo el día. Vamos a ver también a ver lo que dice aquí. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 20. Mira cómo dice. Cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi nombre, mi santo nombre, porque de ellos se decía, estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. ¿Me entiendes? Ay, Dios mío, qué cosa más grande esta. También mira, vamos a ver lo que dice segunda de Pedro, capítulo 20, capítulo 4, capítulo 2, versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Mm, mm. Bueno, instructor, eres instructor de los necios, maestro de la falta de madurez que tiene en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Entonces eres instructor de los necios, maestro de la falta de madurez. ¿Qué tienes? Que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento de la verdad. Entonces, por mediación de la ley, ellos conocen lo que es bueno y lo que es malo. Tú, pues que enseña a otro, no te enseña a ti mismo. Tú que predicas que no debes robar, robas. Entonces, si tú estás enseñando a algunas personas, tú tienes que enseñarte a ti mismo, tú tienes que enseñarte a tú mismo, tú tienes que aprender acerca de lo que tú estás enseñando, porque si tú no aprendes o pones en práctica o pones en obra las cosas que tú estás enseñando, no es bueno, no es bueno. Entonces, le enseña a las personas de que no roben y tú estás robando, estás haciendo lo mismo. Entonces, ¿para qué tú vas a ser maestro? A ver, tú que dices, tú que dices que no se debe cometer el adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonra a Dios. Tú que te jactas de la ley, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Aquí se lo explica por lo claro. Mejor explicación no se puede haber dado aquí como le dice aquí. Mira, porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues ciertamente, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. La circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley,
tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Si tú eres circuncidado y practicas la ley, vas a ser circuncidado. Pero si tú no cumples con lo que dice la ley, la incircuncisión tuya se convierte en ¿qué? Se ha vuelto una incircuncisión. Por lo tanto, si el incircunciso, por lo tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su circuncisión como circuncisión. Entonces, si hay personas que no están circuncidados, que no se han circuncidado, pero se están cumpliendo la ley, hay que considerar, hay que considerar su insubscripción como una subscripción. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas que la ley dice de que debemos hacer. Si el que físicamente incircunciso, el versículo 27, ¿no? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley y no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Porque no es judío, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la eterna en la carne. Fíjate, ahora lo que le está diciendo aquí en versículo 28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la eterna en la carne. Pues es judío el que es interiormente y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por letra, alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Mira cómo aquí finaliza capítulo, este capítulo 2. Pues es judío el que lo es interiormente. El que lo es interiormente es judío. Pues, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. La circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por letra, la alabanza del cual no procede de hombre, sino de Dios, por el Espíritu. El Espíritu, quien está el Espíritu es Dios. Entonces, la circuncisión tiene que ser en el corazón, del cual no procede de los hombres. La circuncisión, ¿quién era lo que hacía la circuncisión? Era una ley que era mandada por Dios, ¿no? Pero ¿quién la hacía? La hacían los hombres. Los hombres eran los que se circuncidaban. Pero esta circuncisión que es nueva. Esta es en el corazón y es por mediación de quién? Del Espíritu. Es por mediación del Espíritu. Bueno, ya vamos a terminar esta clase y nos vamos a ver el lunes, donde comenzaremos con el capítulo número 3. Bye.